Muy buenos días para los estudiantes del grado octavo, grupo 8.3 de la institución educativa San José. Este es el tema de clase para el día 14 de septiembre del 2020, dándole continuidad al trabajo que traíamos desde la sesión anterior. En la sesión anterior habíamos quedado en el análisis en este diagrama, que se llama el diagrama de fases del agua. Como pueden ver, el título es Diagrama de fases del agua, propiedades de las sustancias puras. Recapitulando un poquito, recordemos el título jocoso que le dieron ustedes a las simplificaciones que le damos al modelo de análisis, le pusimos las 3 burradas de Reinaldo. Entonces, para poder aplicar esas 3 burradas, tenemos en cuenta el diagrama de fases del agua en lo siguiente. Aquí hay una serie de términos, vamos a verlos uno por uno para que quede con la mayor claridad. Lo primero es que el diagrama de fases del agua, ¿qué es? Es un plano cartesiano cuya variable en horizontal es la temperatura y variable en vertical es la presión. Para el caso de la teoría se habla sobre temperatura absoluta y presión absoluta. Una vez hayamos evacuado este tema, entonces entraremos a estudiar las unidades de presión. Entonces, como les decía, en el eje horizontal está la temperatura y en el eje vertical la presión. Cuando a mí me dan un dato de temperatura y de presión, pues yo lo único que hago es cruzar en las dos coordenadas y eso me da un punto. Y dependiendo de en qué zona quede localizado ese punto, podremos decir que el agua en ese momento se encuentra o en estado sólido, como lo conocemos como el hielo, en estado líquido, que es la presentación más habitual para nosotros, o en estado gaseoso. ¿Cómo hacemos para distinguir esos 3 estados? Se han generado un modelo tal donde hay esta división a través de estas líneas. Y entonces, a través de estas líneas, ¿qué va a pasar? Esta zona que tenemos aquí al lado izquierdo, que implica hasta presiones muy altas a temperaturas supremamente bajitas, estaremos hablando del sólido. Esta especie como de batea que se forma aquí, me dice que cualquier punto que quede localizado acá será la zona líquida. Y si esa localización de coordenadas me da en esta zona, que puede ser desde por acá abajo hasta esta zona por acá, se va a llamar zona de estado gaseoso o como comúnmente se llama zona de vapor. Entonces, ¿cómo podemos hacer el estudio sobre esto para determinar que nos dan datos de temperatura y presión y podemos determinar el estado? Vamos a estudiar 2 fenómenos, 2 extremos de la modelación del proceso que realmente ocurre. Recuerden que en la clase anterior les insinué que hicieran en su casa el experimento de tomar una olla esmaltada en la que comúnmente su mamá hierve el agua, y entonces usted la colocara en la estufa y se pusiera a ver todo el fenómeno que ocurre allí. Algunos me dirán, pero es que no ocurre nada en mucho tiempo, pero si usted tuvo la paciencia para ver el proceso, se habrá dado cuenta que primero el agua se calentó, después empezaron a aparecer unas pequeñísimas burbujas, después ya las burbujas se consolidaron, y si usted se descuidó, le pasa lo que comúnmente decimos, se le secó la olla. Vamos a ver ese proceso acá en este diagrama. Entonces, esto es como el teatro, a varios actos. En el primer acto, usted va al lavaplatos, coge la olla, llena la ollita con agua y la lleva para la estufa. ¿Qué presión tiene el agua en ese momento? Presión atmosférica, porque está afuera a la vista de la atmósfera. ¿Y qué temperatura tiene? La temperatura ambiente del sitio donde se encuentra. Estamos aquí en la Unión, temperatura regular, unos 25 grados centígrados. Entonces queríamos, y la presión, por hablar de una unidad de presión, voy a decir que esté en bars, y entonces digamos que aquí en la Unión la presión es 0.9 bars. Entonces cruzábamos el dato de 25 grados centígrados aquí como temperatura 1 contra la presión 0.9 bar aquí como presión 1. Al cruzar esos datos nos da este punto. ¿En dónde nos dio? En estado líquido. Bueno,
La olla la vamos a colocar en la estufa sin colocarle tapa ni nada. O sea que todo el tiempo el aire está ahí encima. Y esa interacción de que todo el tiempo esté el aire ahí encima, vamos a decir que siempre va a estar sometido a presión atmosférica. Por tanto, todo el proceso que va a ocurrir va a ser siempre a la misma presión porque siempre va a estar el mismo aire encima. ¿Eso cómo lo vamos a mirar? Entonces, si la presión va a ser constante, es como si prolongáramos toda esta línea horizontal y se fuera hacia la derecha. Entonces, observemos qué sucede. Ponemos la olla en la estufa. Cuando ponemos la olla en la estufa, va a ocurrir entonces que se empieza a calentar el agua. O sea que eso cómo va a ver reflejado en que la temperatura empieza a aumentar. O sea que es como si el agua empezara a caminar sobre esta rayita roja. Pero llega un momento donde está a punto de tocar esta línea. Y esta línea es la frontera entre la zona líquida y la zona gaseosa. Cuando llega ahí, hagamos de cuenta que eso es como una cerca para aislar ganado. Entonces, usted está a este lado del cerco y al otro lado está el toro bravo. Podrá estar muy bravo, pero está al otro lado del cerco. Entonces, en ese momento tenemos una condición que vamos a llamar condición de saturación. ¿Y a qué se va a referir la condición de saturación? Que está a punto, con las condiciones ideales para dar el salto y pasarse al otro lado del cerco. Y pasarse al otro lado del cerco es pasar del estado líquido al estado de vapor. Y ese salto se da sin que haya cambio en la temperatura. La temperatura fue inferior, subió hasta ese punto, pero ese salto ocurrió a una temperatura especial que la vamos a llamar temperatura de saturación. ¿La temperatura de saturación es única? No. La temperatura de saturación depende de la presión a la cual estemos. ¿Cómo así? Pues si esta presión fuera más alta, entonces caminaríamos y llegaríamos hasta aquí para poder pasar el cerco y la temperatura es más alta. Y si estuviéramos trabajando en una presión más bajita, la temperatura también era más bajita. O sea que hay una relación proporcional entre la presión que yo tengo y la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. Entonces, para el caso especial de nosotros, para esta presión que tenemos acá, corresponde este valor de temperatura. Si estamos por debajo de esa temperatura, estamos en el estado líquido. Si estamos por encima de esa temperatura, estamos en el estado de gaseoso o estado de vapor. Eso es lo que está escrito aquí. Si mantenemos la presión siendo siempre la misma, entonces comenzamos en la temperatura 1, empezó el aumento de temperatura y llegamos al estado de saturación. Si la temperatura sigue aumentando, entonces llegaremos al estado gaseoso o de vapor. O sea, de que cuando yo tengo que determinar si algo está en estado líquido o algo está en estado vapor, pregunto dos variables. ¿A qué presión la tiene? Tanto. ¿A qué temperatura tiene? Tanto. ¿De yo qué hago? Averiguo cuál es la temperatura de saturación que corresponde a ese valor de presión. Y entonces comparo. Si la temperatura que me están entregando es mayor que esa temperatura de saturación, entonces el estado va a ser gaseoso. Pero si la temperatura que me están entregando es menor que esa temperatura de saturación, el estado es líquido. O sea que ahí, en eso es una comparación muy sencilla. Temperatura por encima de la saturación, vapor. Temperatura por debajo de la saturación, líquido. Siempre y cuando la comparación se esté haciendo a igualdad de presiones. Ese proceso es el que sucede en la estufa, con nuestra olla. Si se da el momento donde ya todo se vuelve vapor y le siguiéramos entregando calor, pues entonces ese vapor ya va a tener una temperatura por encima de la temperatura de saturación. Y a eso lo vamos a llamar sobrecalentamiento. Entonces, la palabra sobre, ¿qué significa? Significa por encima. ¿Por encima de quién? Por encima de la saturación. Entonces, es muy común decir que tenemos un estado de líquido subenfriado o de vapor sobrecalentado. Significa sobre, por encima.
Sub significa por debajo. Entonces, por lo líquido subenfriado, con una temperatura por debajo de la saturación. Vapor sobrecalentado con una temperatura por encima de la saturación. Pero ese no es el único proceso desde el punto de vista de modelación que podríamos tener. Ya dejamos la presión constante y modificamos la temperatura. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a dejar la temperatura constante y vamos a modificar la presión. Entonces volvemos a nuestro punto 1, a nuestro acto 1. Resulta de que este proceso pues, es el habitual que ocurre en una estufa, en la cocina, el proceso de cambiar la temperatura para cambiar de estado de líquido a vapor. Pero en la industria, y especialmente cuando es en la industria de alimentos, donde no podemos someter los alimentos a cambios drásticos en la temperatura para que no se degraden sus capacidades nutricionales, entonces si tenemos una necesidad de pasar agua de líquido a vapor, no le cambiamos la temperatura, le cambiamos la presión, dejando la temperatura quieta. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos a través de un proceso que se llama vacío. ¿Y qué es hacer vacío? Hacer vacío es sacar el aire de un proceso, sacar el aire de un tanque. Cuando usted popularmente le da por irse a tomar una malteada de esas de vainilla con chips de chocolate, muchas personas tienen una fascinación que es generar un ruidito que para algunos es muy molesto, y es tratar de cazar con el pitillo al último pedacito de chip de chocolate que le queda en el vaso. ¿Y usted qué es lo que hace? Absorbe y absorbe por ese pitillo a ver si es capaz de hacer subir ese chip de chocolate. ¿Qué le pasa al pitillo? El pitillo se aplasta. ¿Y por qué se aplasta? Porque usted le está sacando el aire. Y sacar el aire significa hacer vacío. Entonces, cuando usted saca el aire, le saca el aire a la ollita en la cual usted, empezando porque el experimento cambia, porque este lo puede hacer usted en una olla destapada, mientras este lo tiene que hacer en una olla tapada. Entonces en esa olla tapada usted le saca el aire. Cuando le saca el aire, el espacio de encima queda vacío. Y como queda vacío, tiene que ser llenado por algún material. Y si el agua está en estado líquido, siente necesidad de ir a llenar hasta ese espacio vacío. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que gane volumen. Y ganar volumen hace que se caiga la presión. Y entonces cuando la presión empieza a caer y cae hasta lo que podríamos llamar presión de saturación, entonces de ahí en adelante pasamos al estado gaseoso. Todo eso va a ocurrir por esta línea azul sin cambiar la temperatura. Este proceso es muy común en la industria azucarera, para hablar en nuestro ámbito local. Yo creo que todos han hecho el experimento de coger azúcar, ponerlo en una cucharita y ponerle una velita por debajo. Cuando le ponen una velita por debajo, pues ¿qué le pasa a ese azúcar que quedó ahí? Se quema. Pues, ¿por qué se quemó? Porque le está subiendo la temperatura. Entonces, para que eso no suceda a nivel industrial, lo que se hace entonces es bajarle la presión sin modificar la temperatura, y eso hace que el agua que acompaña los cristales de azúcar deje de acompañarlo y se evapore, y ya tengamos los cristales de azúcar secos. Entonces, este es el proceso común: dejar la presión quieta y cambiar la temperatura. Y este es el proceso menos común, pero igualmente efectivo, que es cambiar la presión sin modificar la temperatura. Pero miren que entonces el proceso aquí es distinto en las relaciones de acá. Cuando la temperatura está por encima de la saturación, vapor. Cuando está por debajo, líquido. En cambio, con la presión es muy distinto. Cuando la presión está por encima de la saturación, tenemos líquido. Y cuando la presión está por debajo de la desaturación, tenemos estado gaseoso. Ustedes miren que se los quise reflejar acá. Si yo estoy en el estado líquido y empiezo a disminuir la presión, llego al estado de saturación. Y si le sigo bajando la presión, llego al estado gaseoso. Ustedes miren la relación tan importante. Con la presión constante, la temperatura sube y pasamos de líquido a gaseoso.
Con la temperatura constante, la presión disminuye y pasamos de líquido a gaseoso. A la inversa también funciona el proceso, es decir, si yo estoy en estado gaseoso, yo disminuyo la temperatura y tengo estado líquido. Y si yo estoy en el estado gaseoso, yo incremento la presión y llego al estado líquido. Les dejo la inquietud de que si yo incremento la presión, ¿por qué es que llueve? Porque recuerden que las nubes son agua en estado gaseoso, pero la lluvia es agua en estado líquido, para que le echen pensamiento allí. Bueno, los dos procesos que he relatado los podemos ver al detalle acá. Entonces miremos un proceso muy ideal. Pensemos en una estufita. Aquí tenemos una olla donde la montamos una estufita, pues el profesor no es que sea un dichoso para dibujar. Entonces de la estufita que tenemos, primero la provisión de combustible, que puede ser nuestra estufa de gas natural, que casi todos tienen estufa de gas natural, o donde tiene el popular gas de pipa, que se llama gas licuado de petróleo, PLP. Y entonces pues toda estufa tiene una llave para regular el paso del gas. El gas llega al quemador, se enciende una llama, esa llama libera calor por radiación, ese calor y llega a la base de la olla, pasa a la pared de la olla por conducción, y después que este calor llega a la base de la olla, empieza a entrarle al líquido, y el líquido, a medida que se va calentando, empieza a moverse, o sea que se produce una convección, para que miremos los modos de transferencia de calor. Entonces, volvemos al teatro. Primer acto, la ollita con el agua. Aquí, para que parezca muy fantástico el experimento, le he puesto una cofia. Recuerden ese artículo que las señoras se colocan especialmente cuando trabajan en industria de alimentos para que no le vaya a caer algún cabello, algún proceso. Entonces una cofia, pero esto es una cofia especial, una cofia hecha para un cabezón, pero pues para el más cabezón del mundo. De tal manera que el vapor que salga de acá se pueda quedar aquí sin que se sienta agobiado por estar encerrado, y por eso es una cofia grandísima, pero que no se vaya ahí. Pero les digo que eso es una cofia fantástica. Y una olla transparente, ¿no? Esta también es fantástica. Entonces, ¿qué va a pasar? Primer acto, tenemos el agua toda en estado líquido, y aquí arriba ¿qué tendremos? Aire. Y como tenemos aire, ¿qué presión vamos a tener? La presión atmosférica. Esa presión atmosférica está haciéndole fuerza al agua colocada aquí. Entonces empieza a entrar el calor, y a medida que va entrando el calor al agua de la olla, ¿qué va a pasar? Empieza la capa de agua que está junto a la base de la olla a calentarse, mientras la capa de arriba está fría. Y entonces, ¿qué pasa? Por diferencia de densidad, la capa fría pasa abajo y la capa caliente pasa arriba. O sea que se empieza a generar como un remolino aquí. Ese remolino va haciendo que las capas más calientes vayan quedando arriba y las capas frías van quedando abajo, a medida que esa capa fría llega a la base, adquiere calor, se calienta, pasa arriba y se la pasan en ese ciclo. Pero la temperatura, como le estamos proveyendo calor, la temperatura empieza a aumentar, hasta que se da un punto especial. ¿Cuál punto especial? Que aparezca la primera burbuja de vapor. Como les decía yo con la olla esmaltada, usted ve en todo el centro de la ollita que aparece una primera burbujita. Cuando apareció esa burbujita, ¿qué significó? Que ese pedacito de agua ya recibió el calor suficiente para dar el brinco de calidad, para pasar aquí de calor, de líquido, a vapor. Entonces, cuando aparece esa primera gotica, decimos que ya tenemos un estado 2. A medida que el agua va pasando y todas las goticas de agua empiezan a volverse burbujitas, ¿qué va pasando con el nivel de agua líquida? Empieza a disminuir. ¿Y por qué? Porque esa burbujita sube, aquí colapsa arriba y empieza
a volverse vapor y empieza a habitar el lugar de la cofia. ¿Qué va a pasar cuando aquí haya la última gota de agua líquida? O sea que popularmente se nos secó la olla. En ese momento vamos a considerar ese estado como estado 3. Y ahí vamos a decir que ese estado se va a llamar vapor saturado. ¿Y por qué se va a llamar vapor saturado? Porque está la temperatura de saturación, pero ya tenemos garantía de que todo es vapor. De ahí en adelante, si esto sigue calentando, y pues vamos a asumir que nuestra olla no se va a quemar, entonces ya todo el calor le va a llegar solo al vapor, todo va a ser vapor. Y si todo va a ser vapor, ese vapor empieza a calentarse, a calentarse, a calentarse. A calentarse por encima de la temperatura de saturación, y eso lo va a hacer llamar vapor sobrecalentado. Entonces hay 4 actores aquí. El actor del acto 1 se llama líquido subenfriado. ¿Por qué se llama líquido subenfriado? Porque su temperatura está por debajo de la saturación. El actor 2 se llama líquido saturado. Todo está en estado líquido, todo el agua está en estado líquido, pero ya apareció la primera burbujita de vapor. Cuando ya se va a desaparecer la última gotica de agua, ¿qué le vamos a llamar a todo? Pues le vamos a llamar vapor saturado, el estado 3. Y cuando ya todo sea vapor y fuera de eso ha seguido recibiendo calor que conlleva a que su temperatura se eleve, se va a llamar vapor sobrecalentado. Este es un proceso que tiene una cierta dinámica, que es la dinámica que popularmente pues tenemos nosotros como tiempos de cocción en nuestra estufa en la cocina. En cambio, el proceso que tenemos por azul ocurre en un proceso industrial que llamamos tanque de flasheo. ¿Por qué lo llamamos flasheo? Porque el proceso es un proceso flash, es un proceso rápido. Este proceso de pasar de líquido a vapor disminuyendo la presión es un proceso casi instantáneo. Por eso lo llaman flash. ¿Y cómo sería el proceso? Tenemos un tanque cerrado con un cierto nivel de agua. Conectamos una pequeña hendidura del tanque a una bomba de vacío, o sea, una bomba que succione, así como usted succionaba por el pitillo tratando de sacar el chip de chocolate. Esta bomba lo que hace es tratar de sacar el aire que está en la parte de arriba. Cuando esta saca el aire que está aquí en la parte de arriba, pues esta parte queda vacía. Y por una teoría que tenemos en materiales, que se llama la teoría del medio continuo, no existe en la naturaleza sitio donde no pueda haber materia. Y entonces, si aquí esto va a quedar vacío, debe ser ocupado por algún elemento. ¿Cuál es el único elemento dentro del tarro, dentro del tanque? El agua. Entonces el agua se tiene que expandir y tiene que llenar todo el tanque. Pero para poderse expandir tiene que ganar volumen. Y cuando gana volumen, hace menos presión porque primero ocupaba solo este volumen y así tenía una cierta presión. Si ahora va a ocupar más volumen, pues es porque hace menos presión. Y entonces la presión se cae. Pero para poder llenar todo este sitio, ¿qué le va a pasar al agua? El agua pasa de estado líquido a estado de vapor. Si aquí en el caso del ingenio, aquí hay agua con cristales de azúcar, pues entonces cuando le hacemos el flasheo, todo el vapor se lo lleva a la bomba junto con el aire. ¿Y qué vamos a encontrar aquí en la base del tanque? Solo los cristales de azúcar listos para ser empacados y puestos a su disposición en el supermercado. Bueno, visto lo que ocurre con los dos procesos, vamos a tener una atención especial en dos zonas. Porque hasta ahora yo les he dicho algo muy fantástico. Venga, ¿cómo así? Si yo estoy en el estado 1 y la temperatura empieza a aumentar, yo llego al estado 2, eso lo entiendo. Pero ¿cómo me va a meter usted el cuento de que si esto sigue aquí calentando, no va a subir la temperatura y supuestamente toda esa energía que está ahí se va a ocupar para que se dé la transformación de fase desde líquido a estado gaseoso o a vapor? Y solo cuando ya esté todo en vapor es que va a seguirse calentando si la estufa sigue prendida. Entonces, aquí he cogido esta zona y le he puesto un punteadito y le he dicho que vamos a hacerle un zoom.
Si le hacemos un zoom a esta zona, cuando abramos ese zoom se nos va a formular este pedazo. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando ustedes estudien estadística, van a estudiar algo que se llama la campana de Gauss, que es esa forma. Y de muchos estudios entre termodinámica estadística y comprobación experimental han llevado a validar muchas partes de este modelo que se les presenta aquí. Entonces, miremos al detalle. Lo primero es que ustedes ven que aquí la escala horizontal es la temperatura, pero aquí ya se va a volver la escala vertical. Porque realmente este diagrama es una foto de un diagrama que se produce en 3 dimensiones. Entonces, este es ahora en la vertical va a estar la temperatura y en la horizontal van a estar la valoración de unas propiedades termodinámicas que se van a llamar V, volumen específico, U, energía interna específica, H, entalpía específica, S, entropía específica, y entonces va a ocurrir que esta línea que usted ve aquí, horizontal, se va a convertir en esta línea que tiene una parte horizontal y 2 partes oblicuas. Ahora miremos el porqué. Miren que aquí les hago relatar para que lo tengan en cuenta que todas las líneas que se producen aquí son líneas a presión constante. Entonces entendamos, esta línea horizontal que está aquí ahora se convierte en este pedazo, esta horizontal y este pedazo. Y miremos el porqué. Tiene su lógica. Punto 1. La temperatura está por debajo de la temperatura de saturación. Los valores de las propiedades también son muy inferiores. A medida que empezamos a calentar, los valores de las propiedades van subiendo y va subiendo la temperatura. Entonces el cuerpo se va moviendo por esta línea. La sustancia de estudio, en este caso el agua, se va moviendo por esta línea y llegamos aquí, a este punto 2. Este punto 1 que está aquí es este mismo punto 1 de acá y este punto 2 que está acá es este mismo punto 2 de acá. O sea que el lado del cerco para el lado líquido corresponde a este pedazo de la loma hasta acá. Y el lado del cerco para el lado del vapor corresponde a esta caída por este lado. Entonces miren, aquí se produce este punto, el punto 2. Técnicamente este punto se identifica con el subíndice F. Entonces usted va a encontrar que todas las propiedades ahí se valoran con el subíndice F, es decir, BF, UF, HF, SF. Volumen, energía interna específica, entalpía, entropía. Tienen un cierto valor y ese valor corresponde al estado de líquido saturado. ¿Por qué se llama líquido saturado? Porque a esa presión que está en esta línea está a la temperatura de saturación. A medida que le seguimos entregando calor, esa sustancia se va a mover por esta línea. ¿Y qué es moverse por esta línea? Ojo pues, habíamos dicho de que el punto 2 es cuando apenas aparece la primera burbuja de vapor y todo el resto es líquido. Ya hemos dicho que el punto 3 es cuando queda solo la última gota de líquido y ya todo es vapor. Esto se llama líquido saturado, esto se llama vapor saturado. Como ambos están a la misma temperatura de saturación, por eso la línea parece horizontal. Pero si yo voy por este punto, por acá por la mitad, no quiere decir que es que estoy en un estado como indeterminado, en el que no, pues no se sabe, uno es ni líquido ni es vapor, no. La mitad está en líquido y la mitad ya pasó a estado de vapor. Cuando yo ya vaya por aquí, entonces en la sustancia voy a ver claramente que hay un 80% en vapor y un 20% líquido, porque a medida que yo me vaya acercando al punto 3, el porcentaje de vapor va aumentando y el porcentaje de presencia de líquido va disminuyendo. Solo cuando yo llegue aquí al punto 3 es cuando se secó la olla. Todo el proceso
de pasar del punto 2 al 3 es a medida que este nivel del agua en la ollita va rebajando. Y cuando ya se acabó todo el agua y sigue recibiendo más temperatura, entonces la temperatura sube y sus propiedades también se incrementan. Entonces, en este proceso, esta observación fue la que vio James Watt y vieron otros y dijeron, si le proveemos calor al agua líquida y ese agua líquida se vuelve vapor, pero la forzamos a no estar en una olla destapada, sino en una olla tapada, ¿qué va a pasar con la presión? Se va a subir. Y miren una cosa, este pedazo de acá es muy ancho y aquí ya se va volviendo cada vez más angosto. ¿Y eso qué va a significar? Que es menos la cantidad de energía que hay que invertir para que pase de líquido a vapor, y eso va generando una fuerza, que esa fuerza es la que llevó a que pensaran en que las máquinas que eran impulsadas por las personas podían ser impulsadas por el vapor. De ahí viene la raíz de que les haya puesto a hacer la consulta sobre la máquina Jenny, porque ustedes en su consulta dieron a haber encontrado que la máquina Jenny era una máquina de que era un avance a partir de la rueca tradicional, donde las personas cogían los hilos de algodón y los iban entreverando para generar lacitos, y los lacitos después les servía para hacer sus telares. Y resulta que cuando ya se vino la máquina Jenny, pues la máquina Jenny fue un avance, porque es que ya no era un solo telar, no era una sola rueca, sino varias ruecas trabajando al tiempo. Y si ya eso no iba a ser capaz de mover una persona y no que lo reemplazamos por una máquina, pues entonces empezó la era industrial. Y eso fue a través de este estudio. Esto no es de hace 50 años, esto es de hace mucho rato. Y entonces revisamos que qué vamos a tener. Como líquido la temperatura está por debajo de la saturación, como vapor está por encima. Pero cuando estamos en la transición entre el estado de líquido saturado y el de vapor saturado, vamos a decir que tenemos una mezcla saturada de tanto porcentaje de líquido y tanto porcentaje de vapor. Los valores de las propiedades para el vapor son mucho más altos que para el líquido. Si ya miramos el proceso acá y le hacemos zoom a esta otra zona, aquí le hemos llamado zoom 2, le hacemos el zoom 2, y en el zoom 2 ¿qué cambio tenemos? Vamos a volver a valorar las propiedades, pero esta vez basados con los cambios en la presión. Y entonces, ¿qué observamos? Miremos que esta línea aquí iba hacia arriba, esta línea acá antes va bajando. Esta línea azul sigue siendo esta misma línea azul de mantenimiento de la temperatura constante con variaciones de la presión. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el punto 1 tiene una presión muy arriba de la presión de saturación. A medida que hacemos el experimento del flacheo y le sacamos aire al tanque, la presión cae hasta la presión de saturación, tenemos estado de líquido saturado, seguimos sacando aire, la presión empieza a bajar. Lo que pasa es que aquí sabemos que hay un tiempo mientras la olla se nos seca y seguimos poniendo calor. En cambio, este proceso aquí se hace casi que de inmediato. O sea que la presión bajó, llegó a saturación y después llegó a sobrecalentamiento. Entonces, ustedes dirán sobrecalentamiento, pero es que mire cómo queda por ahí abajo. Pero es que resulta que aquí en esta escala ya no tenemos la temperatura, sino que tenemos la presión. Por eso es que a este estado 1 también se le llama líquido comprimido. A ustedes le dicen, ¿qué diferencia hay entre el líquido subenfriado y el líquido comprimido? ¿Usted qué respuesta le va a dar? A la misma mona con distinta ropa. Porque, ¿qué significa que sea subenfriado? Que su temperatura está por debajo de la temperatura de saturación para la presión a la cual él se encuentra. ¿Y qué significa comprimido? Que su presión está por encima de la presión de saturación que corresponde a la temperatura a la cual él se encuentra. Asimismo, podemos identificar los puntos F y los puntos con su índice G e identificamos las propiedades. Bueno, entonces, ¿qué es de lo más importante y bajo lo cual
se dio el desarrollo de nuestras máquinas térmicas. Quiero que miren al detalle esta gráfica y miren, la base aquí es muy ancha y a medida que vamos subiendo, la base se va haciendo más estrecha. Si yo trazo una línea acá abajo, esta línea tiene menos presión que la que tenemos como referencia. Y esta línea que está más arriba tiene más presión que esta que tenemos como referencia. Entonces de ahí fue que empezó el adelanto con respecto a las máquinas térmicas. ¿Cómo hacer para cada vez tener una máquina que produzca vapor a más presión para yo tener que gastar menos energía en convertir el agua líquida en vapor? Eso fue crucial para el desarrollo del ferrocarril y eso fue crucial para el desarrollo del barco a vapor. ¿Por qué? Porque esos motores a vapor se movían con carbón. Y entonces, pues si yo iba a trabajar a presiones muy bajitas, tenía que llevar demasiado carbón. Entonces, o llevaba el carbón para mover la locomotora o transportaba la carga de los pasajeros. Lo mismo el barco, si iba a trabajar a muy baja presión, pues entonces no íbamos a encontrar que el barco solo iba a poder transportar el combustible y no iba a poder transportar a los pasajeros y la carga. Y entonces no se iba a facilitar el desarrollo del transporte. Recuerdo que en estos momentos en una película que está muy popular, la película de la leyenda de Tarzán, cuando se está acabando la película, la pelea del señor con el que se está robando los diamantes y se lo van a entregar al rey de Bélgica, es en un barco que está impulsado por una máquina de vapor. Y ahí se ve la caldera y se ve cómo Tarzán, para hacer explotar el barco, lo que hace es alterar unas llaves. ¿Y qué pasa con la presión? Ahí se ven los relojitos, la presión sube. Y cuando sube, pues ese era el peligro, de que si no teníamos materiales que soportaran lo suficiente, pues habían los estallidos. Eso hizo generar mucho miedo con respecto al manejo del vapor, hasta cuando tuvimos pleno dominio tecnológico sobre él, haciendo mejor uso de los materiales. Esta propiedad de controlar la presión, de bajar la presión a temperaturas constantes para procurar generar vapor, lo utilizamos en los sistemas modernos como por ejemplo el aire acondicionado. En eso utilizamos esta teoría. Y el aire acondicionado es algo pues que es muy prioritario en muchas organizaciones. El control del aire es muy importante, el control de la humedad en los procesos de frutas es importantísimo. Entonces, esto que estamos viendo aquí como tema tiene plena aplicabilidad. Entonces, ahora los invito a que revisen el libro que les envié en el link, el libro de termodinámica, y en la parte final usted va a encontrar unas tablas. Entonces ya les daré por el chat las instrucciones precisas de qué páginas, porque los ejercicios que vamos a realizar son ejercicios en los cuales al darle yo condición a usted de presión y temperatura, usted va a aplicar este grafiquito y me va a decir: profesor, ese primer juego de datos que usted me dio corresponde a un líquido. Ese segundo dato que usted me dio corresponde a un estado gaseoso. Ese tercer dato que usted me dio corresponde a una mezcla. Y vamos a empezar a trabajar con esas tablas. Bueno, los invito a que trabajemos.